Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi nombre es John Byron Baena Giraldo y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional en Medellín. Estoy muy complacido de participar en el programa Matemáticas con el Gobernador, con el cual pretendemos contribuir al mejoramiento de la formación matemática de todos los jóvenes del departamento de Antioquia. En la sesión de hoy vamos a estudiar la noción de semejanza de triángulos. Vamos a ver el teorema de Tales y estudiaremos un criterio de semejanza de triángulos. Además, vamos a aplicar la noción de semejanza de triángulos a un problema concreto. El tema de hoy lo podemos encontrar en la lección 5 del texto Precálculo, editado por la Red Matemática de Antioquia, el cual está disponible en la página web que aparece en pantalla. Iniciamos con la noción de semejanza de triángulos. Dados dos triángulos ABC y DEF, decimos que los triángulos son semejantes y escribimos triángulo ABC semejante, este símbolo significa semejante, al triángulo DEF, si el ángulo A es congruente al ángulo D, y escribimos de esta manera. El ángulo B es congruente al ángulo E, y escribimos con estos símbolos para significarle lo que acabo de decir. El ángulo C congruente con el ángulo F, el ángulo C congruente con el ángulo F, y los lados correspondientes son proporcionales. Tenemos en este caso la longitud del lado AB sobre la longitud del lado DE es igual a la longitud del segmento CB sobre la longitud del segmento FE, y esto es igual a la longitud del segmento AC sobre la longitud del segmento DF. En otras palabras, dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores son congruentes y sus lados correspondientes están en proporción, son proporcionales. Lados correspondientes son los que son opuestos a ángulos congruentes. Por ejemplo, en este caso, el ángulo A es congruente al ángulo D. Entonces, el lado que está opuesto al ángulo A, que es el segmento BC, es correspondiente con el segmento que está opuesto al ángulo D, que en este caso es EF. O sea que CB y FE son correspondientes, igual con los otros. A diario en nuestra vida como estudiantes estamos en contacto con triángulos semejantes. Estas escuadras, que conocemos desde hace mucho rato, escuadras que tienen ángulos de 30, 60 y 90, lo mismo esta. Todas las escuadras del mundo que tienen esos ángulos son triángulos semejantes. Este triángulo es semejante a este. Si yo amplío este triángulo, voy a obtener este otro. Son triángulos semejantes. De manera intuitiva podríamos decir que dos triángulos semejantes tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Podemos pensar que uno es una ampliación del otro. Vamos a ver ahora el teorema de Tales, el cual se le atribuye al matemático griego Tales de Mileto del siglo VI a.C. El teorema de Tales dice que si uno tiene un triángulo y traza una recta paralela a cualquiera de los tres lados, entonces se determina un nuevo triángulo que es semejante al primer triángulo. Por ejemplo, si en este triángulo trazamos un segmento de recta, este que está acá, llamémoslo DE, DE paralelo, aquí vamos a usar el símbolo de paralelismo, al segmento AB, ¿sí? DE es paralelo a AB, entonces este triangulito aquí pequeño es semejante al triángulo grande ABC. Entonces recuerden que escribimos triángulo DEC semejante al triángulo ABC. Además del teorema de Tales, una herramienta muy útil para determinar que dos triángulos son semejantes es el que conocemos como el criterio ángulo-ángulo. Este criterio dice que si yo tengo dos triángulos y sé que dos ángulos
del primer triángulo son congruentes con dos ángulos del segundo triángulo, o sea, aquí estamos diciendo que este ángulo es congruente con este y este con este, entonces los dos triángulos son semejantes. En este caso, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Con este criterio estamos diciendo que es suficiente con saber que dos triángulos tienen dos ángulos interiores congruentes para concluir que los triángulos son semejantes. No es necesario revisar las condiciones adicionales de la definición de semejanza de triángulos. Además, podemos ver que si dos ángulos de este triángulo son congruentes con dos ángulos de este otro triángulo, entonces necesariamente el tercer ángulo tiene que ser congruente al tercer ángulo del otro triángulo. Por lo tanto, resumiendo, decimos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores son congruentes. En esta parte hemos visto dos herramientas que nos permiten determinar cuando dos triángulos son semejantes. Como ejemplo, vamos a ver una aplicación que es muy interesante y es determinar la altura de un edificio muy alto sin necesidad de arriesgar nuestras vidas y encaramarnos hasta la cima y medir directamente la altura, sino usando las matemáticas para proteger nuestras vidas. Entonces, como el Sol está tan lejano de la Tierra, podemos suponer que los rayos del Sol llegan de forma paralela a un punto específico de la ciudad donde está construido nuestro edificio. Vamos a suponer además que el edificio es completamente vertical, o sea que, y que el terreno donde está construido es completamente horizontal, o sea que entre el edificio y el terreno hay un ángulo recto de 90 grados. Bueno, vamos a enterrar nosotros una varilla en el suelo, también de forma vertical, o sea que aquí vamos a tener nuevamente un ángulo recto de 90 grados. Los rayos del Sol que pegan tanto en el edificio como en la varilla no pasan y generan sombra. Entonces aquí tenemos sombra y aquí también tenemos sombra. Bueno, vamos a denotar por B mayúscula la longitud de la sombra que produce el edificio y por B minúscula la longitud de la sombra que produce la varilla. Muy bien, y como estamos suponiendo que los rayos del Sol llegan de forma paralela, entonces estos ángulos son congruentes, podemos llamarlos alfa y alfa, ¿sí? Que serían correspondientes. Muy bien, entonces ¿qué pasa acá? Tenemos dos triángulos, uno formado por el edificio y otro por la varilla, que tienen dos ángulos interiores congruentes. Este ángulo es congruente con este y el de 90 es congruente con el de 90. Entonces, usando el criterio ángulo-ángulo, concluimos que esos dos triángulos son semejantes y por lo tanto sus lados están en proporción y podemos usar esa parte de la semejanza que nos permite hallar la altura. En este caso, si llamamos h la altura del edificio, h mayúscula, y h minúscula la longitud de la varilla que sobresale, entonces tenemos que h, que es la longitud de este lado del triángulo, sobre la longitud de su lado correspondiente en el triángulo pequeño, que hemos llamado h minúscula, ese cociente es igual al cociente entre la longitud de este lado del triángulo grande, que es b mayúscula, sobre la longitud de su lado correspondiente en el triángulo pequeño, que es b minúscula. Y de esta expresión podemos despejar h mayúscula, que es lo que nos interesa. Pasamos la h minúscula aquí a multiplicar y nos queda b mayúscula por h minúscula sobre b minúscula. Si en este ejemplo vamos al terreno y tenemos estas mediciones, vemos que la sombra del edificio mide 70 metros, que la sombra de la varilla mide 0.6 metros y la parte que sobresale de la varilla mide 1.5 metros, podemos reemplazar esos valores en la fórmula que teníamos para obtener que h mayúscula es igual a 70 metros por 1.5 metros sobre 0.6 metros. Y para que no tengamos que usar calculadora, podemos descomponer este 70 como 35 por 2, dejemos aquí metros, vamos a cancelar estos metros con estos metros, y 1.5 lo podemos descomponer como 0.3 por 5,
Y lo mismo abajo. Abajo el 0.6 lo podemos descomponer como 0.3 por 2. Y aquí podemos cancelar el 2 y el 2, el 0.3 con el 0.3, y nos queda 35 por 5, que nos da 175 metros, la cual es la altura de nuestro querido edificio Coltejero. En esta sesión hemos visto qué significa que dos triángulos son semejantes, hemos estudiado dos criterios de semejanza de triángulos y hemos aplicado la noción de semejanza de triángulos para resolver un ejemplo concreto. Recuerden que el tema de esta sesión pertenece a la lección 5 del libro Precálculo, el cual está disponible en la página que aparece en la pantalla. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión del programa Matemáticas con el Gobernador, en el cual estaremos tratando nuevamente un tema interesante y muy importante de las matemáticas. Hasta pronto. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.